Bueno, muy bien, otro video, otro tema para conversar. Lo que quería un poco comentar en este video, ¿no? Es un tema que a mí me llega por medio de la facultad, ¿sí? Es un tema, la verdad, que muy interesante. Siento que a lo mejor por mis propios medios, no sé si hubiese llegado a tener de alguna manera el foco puesto, ¿no? Profundamente sobre este tema. Pero lo cierto es que cuando me lo presentaron en la materia de latín, ¿no? Porque es común dentro de la carrera de filosofía tener idiomas, ¿no? Más que nada porque la filosofía se escribió en ciertos idiomas particulares, ¿no? Como el griego, el latín, el alemán, el francés. Entonces es importante conocer de esos idiomas también porque de alguna manera es el modo de acceso académico a lo que luego los grandes filósofos han escrito, porque lo cierto es que si uno tiene la herramienta de poder acceder desde el propio idioma, lo que dijeron en el idioma original, ¿no? Los textos de los filósofos importantes, bueno, lo cierto es que uno puede adquirir, ¿no? Un sentido más propio de lo que está leyendo, de lo que está estudiando. Entonces, por eso generalmente en filosofía se suelen estudiar estos idiomas. En la facultad, ¿no? Nosotros lo que hacemos, por lo menos en donde estoy yo estudiando, que es la UCALP, ¿no? La UCA de La Plata, a distancia, tenemos estas materias que son griego y latín 1 y 2 dividido en diferentes cuatrimestres, y en esas materias se estudia, ¿no? En líneas generales la cultura latina, ¿no? La cultura griega, pero también algunas cuestiones de la gramática, ¿no? Y es muy interesante este tema que vamos a tratar hoy, que es el de las elegías romanas, porque sucede que se da una mezcla, ¿no? Entre entender un poco la composición de la elegía, ¿no? Que ahora vamos a ver bien qué es, que está relacionado más bien con la poesía, pero también entender un poco el trasfondo cultural que existe detrás de esto, ¿no? Y también, bueno, acceder a ello mediante como una especie de revisión histórica, ¿no? Vamos a tratar de rastrear cuál es el origen de la elegía romana, ¿no? Ahora vamos entonces a entender qué es la elegía y de dónde viene, ¿sí? Entonces yo acá lo que tengo, y ya se los estoy mostrando, tuve que cambiar la cámara de lugar, porque bueno, me va a molestar si no para presentar algunas diapositivas. Esto es ni más ni menos que una exposición que yo tuve que dar en la facultad, ¿no? Para un examen final, en donde este tema, ¿no? Fue abordado. Entonces, bueno, lo que vamos a desarrollar, sí, hoy es la cuestión de las elegías, ¿no? ¿Qué son las elegías, ¿no? De Grecia a Roma. Vamos a rastrear su origen. Vamos a entenderlo, ¿no? En estos pasos. Primero vamos a hacer una breve introducción, que es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Luego, ahora rapiditamente vamos a repasar el concepto de elegía, a ver qué significa, qué es, ¿no? Qué características tiene una elegía. Luego vamos a detenernos específicamente en el hexámetro y el pentámetro, ¿no? Que son de alguna manera los elementos métricos de la elegía. Ahora vamos a ver bien qué es. Luego vamos a entender, ¿no? El comienzo, vamos a tratar de rastrear, ¿no? El comienzo de la elegía en Grecia, qué características tenía en Grecia. Luego vamos a pasar a Roma y qué características tiene la elegía en Roma, porque sucede que esto cambia. La elegía, ¿no? Que de alguna manera es es perteneciente al género lírico, ¿no? Lo que ocurre es que va cambiando, ¿no? De sentido, podríamos decir. Y a modo de cierre luego vamos a hacer una especie de conclusión. Ahora, mientras dije esto del género lírico, se me presentó una duda específicamente, pero a lo que nos queremos referir es que pertenece la elegía al ámbito de la poesía. ¿Está? Bien, bueno, arrancamos de este modo, ¿no? Dice, esto es una cita de las epístolas de Horacio. Dice, ¿con qué ritmos podían cantarse las gestas de reyes y de paladines y las guerras funestas? Lo dejó claro Homero, ¿no? La epopeya, ¿no? En los versos dispares unidos se incluyó primero el lamento y luego también el sentir del que ha visto cumplido su voto. Sin embargo, sobre quién fue el primero en entonar la humilde elegía, ¿sí? Los gramáticos no se ponen de acuerdo y el asunto aún no está sometido a juicio. Entonces, sabemos, ¿no? Entendemos, gracias a esto, según lo que dice Horacio, ¿no? Que las elegías, ¿no? Podrían rastrearse en esta Grecia arcaica, ¿no? En esta Grecia poética, ¿no? Proviene de ahí, ¿sí? Entonces,
esto ya nos sitúa históricamente de alguna manera frente a lo que nosotros queremos estudiar, porque sabemos que en la Grecia prefilosófica, ¿no? Antes del surgimiento como tal del pensamiento racional, ¿no? Que fundado en la filosofía, bueno, existía de alguna manera ya este género elegíaco, ¿no? O elegiático, ¿no? Que bueno, de repente se encargaba de comentar y profundizar poéticamente sobre algunos temas, ¿no? Entonces, el concepto de elegía, si nosotros lo queremos repasar, refiere a una composición poética cuyo metro era el dístico elegíaco. Entonces tenemos que saber lo que es el dístico, ¿no? El dístico está constituido por un hexámetro y un pentámetro dactílico, ¿no? Esto lo dice Conte. Yo después, si quieren, les puedo poner la bibliografía exacta para que ustedes puedan consultarlo. Igual, si mal no recuerdo, está hacia el final del archivo. Dístico viene de la palabra dístikon, ¿no? En griego, que significa dos versos, ¿no? Entonces, estos dos versos, ¿no? Que componen la elegía son el hexámetro y el pentámetro, ¿no? A su vez, ¿no? Hay ciertos elementos que componen estos hexámetros y pentámetros. Ahora vamos a ver específicamente bien qué es, pero primeramente tenemos que saber esto, ¿no? ¿Qué son los espondios, ¿no? Los dáctilos o los troqueos? Son de alguna manera diferentes modos de expresar, ¿no? Palabras, ¿no? Que dotan de cierto dinamismo a la poesía, hacen a la estética de la elegía, ¿sí? El espondio, ¿no? Un espondio está formado por dos sílabas largas, dice ahí. Se usa con frecuencia al comienzo de un hexámetro para sustituir a los dáctilos, por ejemplo. El dáctilo, ¿no? Un dáctilo consiste en una sílaba larga seguida de dos breves, ¿no? Una sílaba larga seguida de dos breves. Ahora vamos a ver ejemplos de esto. Es el pie métrico predominante en el hexámetro dactílico, ¿no? Lo que más encontramos en el hexámetro es el dáctilo. Y que incluso, vean ustedes, ¿no? Que es una sílaba larga seguida de dos breves. Bueno, ¿de dónde viene el nombre de dáctilo? Lo habían sacado de los dedos, ¿no? De las partes del dedo, ¿no? Una sílaba larga seguida de dos cortas, ¿sí? Y el troqueo, ¿no? Un troqueo consiste en una sílaba larga seguida de una breve. Larga, corta. Es más en la poesía dramática griega que el hexámetro. O sea, esto, el troqueo es utilizado, ¿no? Generalmente, por ejemplo, hacia el final del elemento de la composición métrica, porque tiene como una estética de repiqueteo en la palabra, ¿no? Que le da como cierta musicalidad también a la elegía, ¿no? Entonces, estos son los elementos métricos por los cuales se componen las elegías, ¿no? Que tienen cada uno una manera en especial, una manera en particular de entonar, ¿no? Las palabras que hacen a la estética de la poesía, ¿no? Ahora vamos a ver ejemplos. Esto, por ejemplo, acá vamos a ver un ejemplo de un hexámetro y de un pentámetro, ¿no? El hexámetro dactílico, verso compuesto por 6 pies métricos, por eso hexámetro, ¿no? Por ejemplo, esto está, ¿no? En la Neida, ¿no? Hacia el principio. Arma virumque cano Troiae cui primus ab oris, ¿no? Vean ustedes la pronunciación, ¿no? Canto a las armas y al hombre que primero vino de las costas de Troya, ¿no? Esto es la Neida, Virgilio, ¿no? Uno de los más grandes poetas de Roma, ¿no? Que Augusto le encargó este texto fundacional de Roma, en donde, claro, Virgilio cuenta cómo Eneas, luego del conflicto en Troya, se ve llamado, ¿no? Por el destino, de alguna manera, a fundar la nueva Troya, ¿no? Que luego termina siendo Roma. El pentámetro, ¿no? Es el verso compuesto por 5 pies métricos. Entonces nosotros vamos a ver que las elegías son una composición de versos de 6 pies métricos y uno de 5. 6, 5, 6, 5, 6, 5 y así. Entonces el pentámetro, ¿no? Es el verso compuesto por 5 pies métricos. Et sua sopitis ostibus arma movent, por ejemplo, ¿no? Y levantan sus armas mientras los enemigos duermen. Este es un ejemplo, ¿no? De Ovidio. Entonces lo que vamos a ahora empezar a rastrear, ¿no? Es
la elegía en términos históricos, para después llegar a Roma y decir algunas cositas sobre cómo ha sido interpretada la elegía en Roma, específicamente por los poetas romanos, ¿no? Que adquiere un sentido particular que es también un poco lo que nos llega hoy. Es importante decir, y yo no sé si esto aparece más adelante, creo que va a aparecer un poquito más adelante, que la elegía como tal, ¿cuál es el objetivo un poco, ¿no? de la elegía? Es exhortativa la elegía. ¿Qué significa esto? Tiene un carácter exhortativo la elegía. Es como que incita de alguna manera, ¿no?, a quien escucha la elegía a actuar frente a lo que se dice. De alguna manera incentiva a aquella persona que está escuchando a moverse frente a algo, ¿no? Entonces esto es algo muy particular de la elegía para tener en cuenta. Porque vamos a ver que en Grecia la elegía se utilizaba generalmente, por ejemplo, para discursos políticos, por ejemplo, ¿no? O para... Bueno, ahora lo vamos a ver. Periodo arcaico, ¿no? Principales poetas elegíacos, ¿no? De la Grecia arcaica, vean ustedes, Calino, ¿no? Primera mitad del siglo VII a.C., Solón, ¿no? Tirteo, Mimnermo, ¿no? Son algunos de los cuales se encargaron de componer elegías. Ahora vamos a ver algunos casos, algunos ejemplos de esto. Período helenístico, Calímaco, ¿no? Teócrito, Filetas de Cos, Asclepíades de Samos, ¿ven? Son algunos de los cuales nosotros podemos rastrear y estudiar el tipo de elegías que componían. Esta es una cita, ¿no?, de un estudioso sobre el tema, en donde dice, vean ustedes, los poetas arcaicos, ¿no? Y acá donde está el punto para nosotros poder comenzar a entender el avance que ha tenido la elegía a lo largo de la historia. Entre los poetas arcaicos y los poetas helenísticos ya hay un cambio de interpretación, un uso diferente de la elegía. Los poetas arcaicos, ¿no?, a diferencia de los aedos homéricos, no tienen los ojos vueltos hacia un pasado maravilloso, sino hacia el hic et nunc, el aquí y el ahora, ¿no? Vean ustedes lo que yo digo del latín, esto es una expresión latina. Hacia la cruda realidad de la vida, ¿no? La elegía guerrera de un Calino y un Tirteo sirven las necesidades del momento. ¿Ven? Por ejemplo, eran elegías que exhortaban para la guerra, ¿sí? Porque claro, es totalmente lógico que esto sea así, porque sabemos que la Grecia prefilosófica, y esto lo podemos rastrear bien en Homero, ¿no?, y un poco en aquellas personas que se encargan de estudiar, hay un texto de Jagger, ¿no?, que se llama Paideia, en donde explica justamente los ideales de la cultura de la Grecia homérica, ¿no?, que principalmente es la guerra, ¿no? Nosotros ahí podemos identificar a Aquiles como de alguna manera el exponente de la virtud guerrera. Entonces es muy común encontrar en la Grecia arcaica, ¿no?, muchas cosas relacionadas a la guerra, porque en líneas generales la educación de los griegos tendía hacia la perfección, ¿no?, en el arte de la guerra, en el arte de en desarrollar la valentía, ¿no? Y ahí por eso nosotros podemos ver en Aquiles, ¿no?, una figura representativa de esto. Entonces, la elegía guerrera de un Calino y un Tirteo sirven las necesidades del momento, van dirigidas a inspirar un noble ideal puesto al servicio de la patria. Solón concibe su poesía, ¿no?, como un medio para influir en la política, ¿ven? Exhortar para la política y en los conflictos de la circunstancia histórica en la que vive, ¿no? Mimnermo nos habla de su propio dolor, de sus cuitas preocupaciones, ¿no? Como Safo, como Alceo, como Dafo, como Alceo de vuelta, dice ahí. Bueno, no sé por qué está de vuelta, lo habré puesto 2 veces. Como Arquíloco, un error de tipo habrá sido eso, ¿sí? Entonces encontramos, ¿no?, que los poetas arcaicos exhortan para temas políticos principalmente y de la guerra. Ejemplo, ¿no? Calino. ¿Hasta cuándo estaréis recostados, jóvenes? ¿Cuándo tendréis un pecho valiente? De tanto abandono, ¿no os avergüenzan los pueblos vecinos? A lo que me imagino es... no deberán sentir vergüenza de que los pueblos vecinos están mucho más formados en este sentido, ¿no? Como de alguna manera incitando en la comparación, ¿no? ¿Pensabais quedar en paz
y a todo el país lo tiene la guerra, ¿no? Es como, bueno, vamos a preocuparnos por esto, ¿no? Solón, famosas hijas de Mnemósine, ¿no? La diosa de la memoria, diosa griega de la memoria, muy importante para los poetas griegos, porque la Mnemósine, ¿no? Era la encargada generalmente del recuerdo, ¿no? Es muy importante la memoria en la antigua Grecia porque, claro, no estaba de alguna manera la escritura tan desarrollada. Entonces la memoria era algo que a lo cual se le prestaba mucha atención. Famosas hijas de Mnemósine y Zeus Olímpico, musas piéridas, escuchadme cuando os invoco. Concededme la felicidad que otorgan los dioses bienaventurados y gozar siempre entre todos los hombres de una buena fama. Ser así dulce para los amigos y amargo para los enemigos. Que mi vista sea para unos objeto de respeto, para otros de temor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá lo tenemos a Solón, reconociendo, vean ustedes, ¿no? La importancia acá siempre de dedicar palabras a los dioses, ¿no? Cuando se invoco, dice. Y segundo, vean ustedes, ¿no? Concededme la felicidad que otorgan los dioses bienaventurados y gozar siempre entre todos los hombres de una buena fama. Hay como cierto ahí una búsqueda política, ¿no? En esto que dice. Ser así dulce para los amigos. Esto llama a ciertos aspectos morales, ¿no? Éticos que son también propios de la política griega. Bien. Ahora, respecto de la poesía helenística, ¿no? ¿Qué sentido adquiere esto en la poesía helenística, ¿no? La poesía helenística informa, sin ningún género de dudas, toda la producción literaria de los comienzos de la poesía romana. Vamos a ver que en la poesía helenística, el género elegíaco, adquiere ya algo más, es como que es la antesala a lo que después va a pasar en Roma, ¿no? Estamos hablando de siglo IV a.C., siglo II, siglo III, ¿no? Por ahí. La poesía helenística informa, sin ningún género de dudas, toda la producción literaria de los comienzos de la poesía romana. Pensemos en un Catulo o en todos los poetae novi, ¿no? Muchos, pero mucho más grandes aún, por mucho más trascendente, la savia que inyectará a la nueva etapa cultural de Roma el espíritu universalista, herido de amor que nos ha transmitido el pensamiento de la época alejandrina. Es decir, en la poesía helenística, en la elegía helenística, aparece un detalle importante a tener en cuenta, ¿sí? Que me quiero ver un poquito acá en el programa este, donde sigo la grabación, que es la incorporación ahora de el aspecto sentimental que puede llegar a tener la poesía, ¿no? Se me desconectó el mouse, ahí lo estoy volviendo a conectar. En la poesía helenística se introduce, ¿no? El aspecto sentimental, lo que después se va a terminar de consolidar, ¿no? En todos los poemas de amor, ¿no? Que en Roma empiezan a surgir. Cuando nosotros leemos poemas de amor y esos poemas sentidos, esos poemas que permiten percibir de alguna manera los sentidos, los sentimientos, ¿no? De quien lo escribe, generalmente nos remontamos hacia Roma. Y es precisamente lo que estamos entendiendo. Es decir, gracias a toda la evolución, digamos, ¿no? Y el progreso del género elegíaco desde la Grecia arcaica hasta Roma es que se produce como un cambio en el sentido, ¿no? de la propia utilidad, ¿no? De la elegía como tal, que cuando llega a Roma viene con todo este aspecto sentimental, ¿no? Que adquiere la poesía y que, bueno, permite a poetas como Ovidio, por ejemplo, y ahora vamos a ver qué otros más hay, decir cosas que son tremendas. Ejemplos, ¿no? De los poetas helenísticos, ¿no? Que ya introducen, ¿no? Esta cuestión sentimental. Vean ustedes cómo cambia la composición, ¿no? El sentido de la elegía. Calímaco, por ejemplo, ¿no? Esto ahí está la cita, ¿no? De dónde está sacado y etcétera. Tenía oculta al huésped una herida. ¿Ven? Ahí ya la palabra herida hace referencia a una dimensión, ¿no? Que apunta a
a lo sensible, ¿no? Allá ahí hay como una bajada. Pero ahora vean ustedes, ¿no? Subían dolorosos suspiros de su pecho, ¿no? ¿Te has fijado? Dice, mientras bebía su tercera copa y las rosas caían pétalo a pétalo, todas al suelo desde su guirnalda. La consumía algo poderoso. ¿Ven? Estamos hablando ya como de una especie de introducción por parte del poeta en el mundo sentimental, ¿no? De los individuos. Y tratar de comunicar a través de la poesía los sentimientos que pueden llegar a despertar diferentes situaciones, ¿no? Es como que se introduce el mundo sentimental en la poesía, ¿no? Teócrito, ¿no? Dos jóvenes lo persiguieron, descendencia de Aquilón. Lo perseguía desde lo alto Cetes. Lo perseguía desde lo alto Calais. Querían robarle sus besos, extendiendo sus manos y arrebatárselos desde arriba en alternativa de huida. ¿Ven? Querían robarle sus besos. Estamos hablando acá de una persecución hacia alguien, ¿no? Que parte de lo emotivo, ¿no? De la emoción, ¿no? Él, en vilo, busca refugio bajo su propio brazo y con una rama espanta las acechanzas que vuelan, ¿no? Vemos acá entonces, por ejemplo, cómo se introduce todo este aspecto emotivo. Hay más ejemplos, ¿no? Estos son dos. Ahora, lo que sucede, ¿no? Es que la elegía romana, vamos bien ahí, ya se ve involucrada, ¿no? Con un aspecto un tanto más profundo de toda esta emotividad que se empieza a despertar en las elegías helenísticas, ¿no? La elegía, esto lo dice Miller Paul, ¿no? En un texto que, bueno, está escrito en inglés y que yo he tenido que traducir para poder hacer esto. Cuando lo busqué, cuando lo estudié, tuve que bueno, simplemente tratar de ver qué es lo que estaba diciendo ese texto, ¿no? Y lo que decía un poco es, la elegía erótica romana es uno de los géneros más influyentes en la historia de la poesía occidental. Esto es lo que yo le decía, ¿no? Cuando a nosotros nos llega principalmente de la poesía esto. No es exagerado decir que nuestra concepción del amor romántico como la unión apasionada de una persona con otra, excluyendo todas las demás preocupaciones, ¿no? Dinero, fama, decoro social, fue codificada por los elegíacos romanos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es precisamente lo que a nosotros nos llega como la esencia, ¿no? de una poesía erótica, en realidad erótica, entiéndase, ¿no? Que tiende al amor, al deseo, ¿no? A sentimientos muy puros de lo humano, ¿no? Bien, entonces presentemos, ¿no? ¿Qué exponentes de la elegía romana existen, aunque no son los únicos, para un poco comentar y ejemplificar en verdad la tarea que han desarrollado, ¿no? Tenemos a Tíbulo, no recuerdo exactamente cómo se pronuncia, del 54 a.C. al 19 a.C., chicos, vean esto, ¿no? Poeta romano elegíaco, escribió Delia y Némesis, expresando amor melancólico y vida bucólica, ¿no? Propercio, del 47 al 16, elegíaco romano, autor de Cintia, Monobiblos, exploró el amor apasionado e idealizado hacia Cintia. Esto es algo importante para tener en cuenta. Los poetas romanos, que generalmente componían este género, definían, ¿no? una figura a la cual poder dedicarle sus poemas. En el caso de Tíbulo y Propercio, ¿no? Delia y Cintia. Ovidio, que también lo vamos a mencionar, que de hecho es apasionante, ¿no? Todo cómo escribe, ¿no? Las cosas que le pasan, que, bueno, del 43 al 17, miren ustedes la edad. Fue un poeta romano, ¿no? Escribió Amores y Ars Amatoria, transformando la elegía en una guía, en guía amorosa y autobiografía, ¿no? Él lo que va a comentar principalmente, lo que vamos a citar, es el destierro, porque él fue desterrado de Roma, ¿no? Las razones por las cuales se da el destierro no están muy claras, hay diferentes teorías, pero algunos comentan, ¿no? Que a lo mejor tuvo algún problema con Augusto, ¿no? Y esto le ha costado el destierro. Aquí lo que podemos ver, ¿sí? Son algunas representaciones artísticas, ¿no? Cuadros famosos sobre estos poetas, ¿no? Ahí lo podemos ver a Tíbulo, perdón, con Delia, ¿no? Podemos ver a Propercio y a Cintia. Podemos ver a Ovidio entre los escitas. Este es un cuadro, ¿no? Que
que muestra, digamos, un poco la vida que tuvo que llevar Ovidio en su destierro y las experiencias de vida que tuvo que enfrentar tras el destierro, ¿no? Este es un cuadro que revela, bueno, el tipo de vida que tuvo que llevar un poco Ovidio luego de que haya tenido que abandonar Roma. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, de estos poetas que han escrito tan sentidamente, ¿no? Dice Tibulo o Tíbulo, no recuerdo exactamente cómo se nombra, disculpen por eso, cómo se pronuncia, ¿no? Mientras tanto, dice, mientras los hados lo permitan, unamos nuestros amores, ¿no? Mientras el destino los permita, unamos nuestro amor. Ya vendrá la muerte, ¿no?, cubierta de tinieblas en su cabeza. Ya llegará subrepticia la edad impotente. Y no será decente, con cabeza cana, ni amar ni decir tiernas palabras, ¿no? Amémonos ahora, mientras sea posible. Propercio, ¿no? Cintia fue la primera que me cautivó con sus ojitos, pobre de mí, no tocado antes por pasión alguna. Pobre de mí que nunca había sentido algo como lo que estoy sintiendo ahora por Cintia, ¿no? Entonces me bajó los ojos de constante orgullo, y mi cabeza apretó bajo sus pies el dios amor, hasta que me enseñó a odiar a las castas doncellas, impío, y a vivir con ningún plan, ¿no? Propercio, ¿no?, totalmente cautivado por Cintia. Y Ovidio, ¿no?, que algo dijimos ya, dedica más bien su poesía, ¿no?, a este destierro que él tiene de Roma, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no?, ¿qué hacer? El dulce amor a la patria me retenía, pero aquella era la noche anterior a la relegación ordenada, ¿no?, la noche anterior antes de irse. Ah, cuántas veces dije, cuando uno se da prisa, ¿qué te urge? Mira ya a dónde te apresuras a marchar. O sea, mirá cuántas veces yo me anduve apurado y mirá ahora lo no apurado que quiero estar de irme, ¿no? Cuántas veces uno dice lo rápido que uno va por la vida, ¿no? Y el disfrute que uno pierde de por medio, y mirá ahora dónde yo me tengo que ir y no estoy tan ansioso de irme, dice, ¿no? Mirá ya dónde te apresuras a marchar, hacia el destierro, ¿no? Ah, cuántas veces fingí que tenía fijada la hora, que podría ser la idónea para mi prevista partida, ¿no? Cuántas veces fingí que tenía fijada la hora, ¿no? Cuántas veces creí haber sabido qué es lo que se esperaba para mí, pero fíjense ahora que el destino me puso este destierro y debo afrontarlo, ¿no? Entonces, acá retomamos esta cita, ¿no?, de Bauzá, que dice, la particular atención que él o los poetas prestan al tema del amor, ¿no?, a un efebo, ya el canto del amor, ya sea su infidelidad, ya la reconciliación, es decir, sea el tema que sea, esto, ¿no?, abre la ruta a las elegías helenísticas y romana, en las que se intensifica la nota subjetivo-emocional, ¿no? Esto nos retrotrae a la elegía helenística, pero en estas elegías romanas se intensifica esta nota emocional, ¿no? En la última de las citadas, a partir de las tristes y pónticas de Ovidio, su contenido romántico quedará circunscripto al ámbito del lamento, ¿eh? Ovidio es bien puntual con el tema del lamento. Leer a Ovidio es bastante fuerte. A modo de cierre, ¿no? Bueno, a modo de cierre, citamos, ¿no?, de este texto que se llama La Elegía Latina, ¿no?, Origen y Caracterización, de Fariña. Lo que dice es, la experiencia alejandrina, ¿no?, aportó los modelos retóricos, ¿no?, la experiencia helenística y obviamente en el fondo la experiencia arcaica, aportó los modelos retóricos y formales que fueron utilizados después por los poetas romanos con una inspiración y motivación distinta, ¿ven? Pero en el fondo, no deja de ser todo esto parte de un mismo género que ha ido mutando en su sentido, ¿no? Así que bueno, esto ha sido la exposición un poco del tema, espero les haya interesado, espero hayan podido, bueno, nada, comprender un poco más acerca del género elegíaco, que es, la verdad, bastante interesante. Es un tema que en líneas generales siento que a lo mejor no es tan popular, pero lo cierto es que cuando uno pone a leerse a los poetas, no deja nunca de maravillarse, porque poder acceder, ¿no?, a la expresión en palabras, ¿no?, del mundo humano de una manera tan bella,
es digno de admirar, ¿no? Porque no es tan común que hayan existido, no es tan común la existencia de personas que puedan bellamente comunicar las cosas que sienten. No todos pueden hacerlo y no todos pueden hacerlo de una manera tan linda como lo han hecho estos poetas que han ido mutando, ¿no?, el sentido de su obra a lo largo de la historia. Así que bueno, espero les haya gustado, espero hayan podido comprender un poco más sobre el tema y bueno, nos vemos en el próximo video que sinceramente no sé de qué va a tratar, pero bueno, siempre hay algo para conversar y tengo muchas cosas preparadas como este tema o como muchos otros más que irán surgiendo también con el tiempo. Así que bueno, espero estén bien, les dejo un cálido abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.